llamamos raciones K, que parecían ladrillos. Las raciones K eran en principio solo para casos de emergencia. En realidad, eran para los pilotos derribados que tenían que sobrevivir 2 o 3 días antes de que los rescataran. No estaban pensadas para hombres que cargaban pesadas mochilas y que llevaban 3 meses luchando. Algunos de los hombres perdieron 15, 20, 30 o incluso 35 kilos. Pero no podíamos hacer nada, teníamos que seguir adelante. Tenías que seguir el ritmo de las tropas o te dejaban atrás. Intentábamos ayudarnos los unos a los otros de vez en cuando, especialmente cuando teníamos que subir tramos empinados. Fue una situación muy difícil. Las terribles condiciones en las que se encontraban los merodeadores empeoraron aún más debido a un parásito que se enganchaba a la piel de los hombres. Durante la última parte del viaje a través de los montes Kumon, sufrimos el ataque de miles de sanguijuelas. Nos chupaban la sangre. Medían unos 6 centímetros. Te sacaban un montón de sangre y después te soltaban. 10 días después de haber emprendido la marcha, se enfrentaron al enemigo. Se libraron importantes batallas alrededor de los pueblos de Ripton y Tincrucan. Estos combates sirvieron para desviar la atención de los japoneses y permitieron al batallón del coronel Hunter entrar sin ser descubierto en Myitkyina. El 17 de mayo, un ataque muy bien planeado sorprendió totalmente a los japoneses. A mediodía, el campo aéreo estaba en manos de los merodeadores. Stilwell y Merrill estaban eufóricos. Parecía que la campaña había terminado para los merodeadores. Les habían prometido que les evacuarían en masa en cuanto tomaran el campo aéreo y que los chinos se ocuparían de todo y terminarían la batalla. Por desgracia, los generales todavía no estaban preparados para sacar provecho del repentino éxito de los merodeadores. Lo que ocurrió fue que el general Merrill dijo que nos darían comida y municiones en cuanto capturásemos el campo aéreo, pero no llegaron hasta pasados un par de días. Los japoneses tenían entre 500 y 600 hombres allí cuando tomamos el campo. Cuando llegaron las municiones y la comida, poco antes de que todo terminara, había como 4.000 hombres allí. Los japoneses usaban en ese momento la ciudad de Myitkyina para lanzar contraataques sobre el campo aéreo. Los chinos tenían la misión de repelerlos. Sus intentos fracasaron cuando 2 de sus unidades se confundieron y se dispararon entre ellas, resultando muertos centenares de sus propios hombres. Fue un contratiempo importante, porque contábamos con que hicieran ese trabajo. Entonces tuvimos que decidir qué hacer. La unidad 5307 se atrincheró. Myitkyina se había convertido en un grave problema sin solución a la vista. Los 600 miembros que quedaban de los merodeadores de Merrill no iban a ir a ninguna parte. La situación de Myitkyina empeoró. Los merodeadores de Merrill no estaban físicamente preparados para el combate. Al mismo tiempo, el general Stilwell tenía problemas políticos. Le podían acusar de favoritismo si sacaba a los estadounidenses de allí, mientras que los chinos y los británicos recién llegados proseguían la lucha. Para complicar aún más las cosas, Stilwell no podía contar con sus propios aliados cuando más los necesitaba. Los merodeadores admiraban mucho el valor y la contribución de los soldados chinos, pero los líderes chinos los retenían constantemente. Los problemas de Stilwell eran enormes, porque Chiang Kai-shek no quería que sus tropas luchasen. Siempre estaba en contacto por radio con sus oficiales. Estos aceptaban solo las órdenes de Chiang Kai-shek y rechazaban las del general Stilwell. A finales de mayo, a pesar de todos sus esfuerzos, Stilwell no podía contener el flujo de merodeadores enfermos y exhaustos que eran evacuados de Birmania. El coronel Charles Hunter volvió a ponerse al mando de los estadounidenses en un momento de crisis al sufrir el general Merrill un segundo infarto. Hunter fue finalmente capaz,
en unas circunstancias en las que cualquier otro habría fracasado, de mantener unido lo que quedaba de los merodeadores y conseguir que siguieran luchando. Lo hizo demostrando que apreciaba a esos hombres. Les respetaba y odiaba hacer lo que hizo, pero al fin y al cabo todos estábamos juntos en eso. El coronel Hunter estaba seguro de que sus hombres podían resistir en la base aérea, pero el alto mando no estaba de acuerdo. Creía que la base corría el peligro inminente de que los japoneses volvieran a apoderarse de ella, salvo que se encontraran tropas de reemplazo. Cuando empezaron los problemas en Michina, muchos de los merodeadores llevaban meses en el hospital. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de llevar a algunos de esos tipos al frente como reemplazos. Y esa es la razón por la que todos esos hombres enfermos y heridos regresaran. Era totalmente innecesario, según el coronel Hunter. Algunos creen que un miembro del personal de Stilwell interpretó mal sus órdenes. En todo caso, el incidente fomentó la antipatía hacia el general entre muchos de los merodeadores. La rabia llegó hasta tal punto que un merodeador dijo que si Joe Stilwell se le ponía a la vista, le dispararía por la espalda. Al final, con el transcurso de las semanas, los refuerzos empezaron a llegar. Stilwell trajo ingenieros, pero esos pobres tipos no estaban entrenados para el combate. Les llevaron allí para ver qué podían hacer, pero por desgracia estaban mal preparados para realizar el trabajo. El 12 de julio, una unidad de refuerzos estadounidenses quedó diezmada en un trágico accidente de fuego amigo. Las fuerzas aéreas ordenaron un bombardeo durante la batalla de Mitkina, pero lo hicieron en la dirección equivocada. Lanzaron las bombas en el lugar equivocado. Recuerdo las cifras de ese día. Hubo 119 hombres muertos, heridos o enterrados vivos. A pesar de su desesperada situación, los merodeadores y sus aliados continuaron resistiendo en la base aérea y atacaron las posiciones japonesas de alrededor de la ciudad. Stilwell finalmente consiguió refuerzos en India, 2.900 hombres. Así que empezaron a llegar soldados, tropas frescas e inexpertas, pero bien entrenadas, que nos ayudaron muchísimo a hacer lo que debía hacerse. La ciudad de Mitkina se rindió a los aliados el 3 de agosto de 1944, 2 meses y medio después de que se capturara la base aérea. De los casi 2.700 merodeadores que entraron en Birmania, solo quedaban 200 cuando 7 días después la unidad 5307 se unió a la 475 de infantería y los merodeadores de Merrill se convirtieron en historia. El corredor de Birmania se reabrió el 28 de enero de 1945 y los suministros volvieron a pasar a través de Birmania hasta China. La campaña había terminado, pero la experiencia birmana nunca abandonó los corazones y las mentes de los merodeadores de Merrill. Recuerdo a los maravillosos voluntarios. Queríamos luchar, queríamos terminar la guerra. Y ellos hicieron lo imposible por conseguirlo. Muchos de ellos murieron de pie. Deberíamos recordarlos como un valiente grupo de hombres maravillosos. Años después, el coronel Hunter describió a los merodeadores de Merrill como la unidad del tamaño de un regimiento más castigada y menos reconocida de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esa sombría afirmación, la historia no ha olvidado a la unidad 5307. Los merodeadores fueron únicos en la historia militar. Una fuerza organizada para una peligrosa misión, sin ninguno de los apoyos habituales. Y lucharon hasta el final, con grandes dosis de resistencia y fuerza, y sin apenas recursos. Algo increíble en la tradición militar. En 1966 los merodeadores recibieron una mención presidencial por su heroísmo. La unidad 5307 fue condecorada individualmente con una estrella de bronce por servicios heroicos o meritorios.
Ofrecerme voluntario fue lo mejor que he hecho nunca. Luchamos en una campaña muy dura. Fuimos buenos soldados y trajimos la gloria. Aunque el nombre 5307 se retiró, el legado de los merodeadores sigue vivo en el ejército estadounidense. Estamos muy orgullosos de que los Rangers de hoy en día desciendan de nuestras experiencias de batalla en Birmania. El único regimiento de Rangers existente, el 75, lleva los colores de los merodeadores y su insignia en el hombro. Puede ser que los merodeadores de Merrill sirvan de modelo para las guerras del futuro. Una dimensión de la lucha que se necesita tanto en el mundo de hoy como en el de mañana.